¿Alguna vez te has detenido a pensar que lo que sale de tu boca no solo puede bendecir, sino también abrir puertas espirituales que nunca quisiste abrir? Y si te dijera que hay palabras comunes, cotidianas, que pronunciamos sin pensar, pero que en el mundo espiritual funcionan como una invitación directa para que el enemigo entre a tu vida y a tu hogar. Estas no son maldiciones evidentes ni invocaciones oscuras. No. Son expresiones que usamos cuando estamos cansados, enojados, frustrados o heridos, y que se convierten en llaves que el diablo reconoce al instante. La Biblia nos recuerda en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto no es una metáfora poética, es una ley espiritual que opera las 24 horas, queramos o no. Hoy, en los próximos minutos, voy a revelarte 7 palabras que, aunque parecen inofensivas, pueden estar trayendo ruina, enfermedad, división y oscuridad a tu vida. No es para que vivas con miedo, sino para que camines con discernimiento y autoridad. Porque cuando entiendes este principio, puedes cerrar esas puertas y reemplazar esas palabras por decretos de vida, fe y victoria. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios: mis palabras traerán vida. Hazlo como una declaración profética, como un acto de fe, para que todo el mundo espiritual, tanto el del cielo como el del infierno, sepa que a partir de hoy tu boca será instrumento de bendición. Además, al comentar, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan aprender esta verdad antes de que sea demasiado tarde. Dale me gusta a este video y suscríbete si aún no lo has hecho, porque cada enseñanza aquí es una herramienta que Dios puede usar para librarte de trampas invisibles. Y te advierto algo, la 5ª palabra que voy a revelarte hoy es tan peligrosa que el enemigo ha trabajado durante siglos para que la digamos sin pensar, y podría ser la razón por la que muchas de tus oraciones no han sido contestadas. Respira profundo, abre tu corazón y prepárate, porque lo que hoy vas a descubrir no solo cambiará tu manera de hablar, cambiará tu manera de vivir. Antes de revelarte la primera palabra, necesito que entiendas algo que muchos creyentes pasan por alto. Las batallas más intensas no siempre se pelean con espadas ni con armas, sino con palabras. Desde el principio, Satanás ha usado el poder del lenguaje para destruir, engañar y sembrar muerte. En el huerto del Edén, él no levantó un arma contra Eva. Levantó una frase, una pregunta cargada de veneno, con que Dios os ha dicho. Génesis 3:1. Ese fue el inicio de la caída, no una acción física, sino una palabra. Lo mismo ocurre hoy. El enemigo no necesita tocarte físicamente para derribarte. Basta con que logre que tus labios pronuncien lo que él quiere oír. Porque cuando esas palabras salen de tu boca, en el mundo espiritual es como si firmaras un contrato que él mismo redactó. Y aquí está la trampa. Muchas de esas palabras suenan normales. Incluso las aprendimos de nuestra familia, de la cultura, o las repetimos porque todo el mundo lo dice. No parecen malas, hasta que ves el daño que provocan. Jesús fue claro en Mateo 12:36. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eso significa que cada palabra cuenta, cada palabra pesa, y cada palabra abre una puerta o la cierra. Por eso, hoy, más que revelarte una lista, quiero abrirte los ojos para que entiendas por qué ciertas expresiones atraen la oscuridad. Y la primera de ellas es peligrosa porque la usamos en momentos de frustración, y al decirla, estás decretando en tu vida algo que el cielo jamás te dio. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque te voy a mostrar cuál es esa primera palabra, cómo el enemigo la usa como arma contra ti, y qué debes decir en su lugar para cortar esa influencia inmediatamente.
La primera palabra que puede atraer la influencia del enemigo a tu vida es no puedo. Tal vez pienses que es inofensiva, que es solo una manera de expresar cansancio, falta de recursos o imposibilidad. Pero en el mundo espiritual, decir no puedo es mucho más que un desahogo, es un decreto de derrota antes de la batalla. Cada vez que sale de tu boca, estás anulando la fe, desconectándote de la promesa y alineando tus pensamientos con la mentira del enemigo que dice, no eres capaz, no eres suficiente, no lograrás salir adelante. Y lo más grave es que esa frase contradice directamente lo que Dios ya dijo de ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Mira la historia de los 12 espías en Números 13. 10 de ellos regresaron con un reporte lleno de no podemos, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Esa declaración selló su destino. Lo que salió de sus labios provocó que una generación entera muriera en el desierto. ¿Por qué? Porque en lugar de alinear sus palabras con la promesa de Dios, las alinearon con el miedo. El enemigo se alegra cada vez que dices, no puedo, porque él sabe que esa frase paraliza tus pasos antes de que siquiera intentes avanzar. Es como entregarle tus armas antes de que comience la batalla. A partir de hoy, quiero que hagas un pacto con Dios, desterrar esa frase de tu boca. La próxima vez que tu mente te diga, no puedo, respóndele con voz firme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es tu verdad, ese es tu contrato con el cielo, y esa es la llave que abre puertas de victoria. Si estás decidido a romper con esta palabra maldita, escribe en los comentarios, en Cristo todo lo puedo. Hazlo ahora mismo, como un acto profético. Declara delante de Dios, del enemigo y de ti mismo que tu vida ya no se moverá por la derrota, sino por la fe. Y mientras lo escribes, dale me gusta a este video y compártelo. No sabes cuántas personas viven atrapadas por esta frase y ni siquiera lo saben. En el próximo bloque te voy a mostrar cómo el enemigo usa otra palabra que parece simple honestidad, pero en realidad es una confesión peligrosa que puede abrir grietas en tu fe. Ahora que ya hemos roto el primer contrato de derrota con el enemigo, es hora de mirar otra estrategia que él usa para debilitarte. Esta es aún más sutil, porque muchas veces la pronunciamos creyendo que estamos siendo sinceros o reconociendo la realidad. Aquí está el problema. La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Eso significa que tu boca no debe repetir lo que tus ojos ven, sino lo que tu espíritu sabe que Dios puede hacer. Sin embargo, el enemigo quiere que hables según las circunstancias y no según las promesas. Quiere que tu boca se convierta en eco de tus miedos y no en trompeta de tu fe. Él sabe que si logra que pronuncies esta segunda palabra, estará instalando en tu interior una semilla de desesperanza que crecerá rápido si no la arrancas a tiempo. Piensa en Pedro, caminando sobre las aguas. Mientras miraba a Jesús, dio pasos imposibles. Pero el momento en que empezó a mirar el viento y las olas, su boca y su corazón se llenaron de miedo y comenzó a hundirse. No fue el agua la que lo venció, fue la duda que empezó a dominar sus palabras y su fe. Lo mismo ocurre contigo. Cuando dejas que tu boca sea un altavoz del temor en lugar de la verdad de Dios, le abres una grieta al enemigo para que entre. Y esta segunda palabra es uno de sus accesos favoritos. En el próximo bloque voy a revelarte cuál es, por qué es tan peligrosa y cómo reemplazarla por una confesión que atraiga la presencia de Dios y cierre toda puerta al adversario. La segunda palabra que puede atraer la influencia del enemigo a tu vida es, tengo miedo. Quiero que lo entiendas bien. Sentir temor no es pecado, pero declararlo como verdad permanente con tus labios es como ponerle un megáfono al diablo
para que escuche tu debilidad y la use en tu contra. El miedo es una emoción pasajera, pero cuando lo confiesas como identidad, le das permiso para quedarse. Job mismo dijo en Job 3:25, «Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía». Él entendía que el miedo constante abre puertas para que lo que más temes se materialice. El enemigo se alimenta de esas palabras porque tu fe es la moneda del cielo, pero el miedo es la moneda del infierno. Mira a Gedeón. Cuando el ángel lo encontró, estaba escondido, trillando el trigo en un lagar para que los madianitas no lo vieran. Su boca estaba llena de inseguridad. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. Pero Dios no lo llamó por su miedo, sino por su destino, varón esforzado y valiente. Si Gedeón hubiera seguido declarando su temor, jamás habría visto la victoria que Dios le preparó. La próxima vez que el miedo toque tu puerta, no lo alimentes con tus palabras. En lugar de decir tengo miedo, declara, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Esa es la confesión que rompe cadenas, que desarma al enemigo y que recuerda al cielo que confías en el Dios Todopoderoso. Si hoy decides desterrar esta frase de tu boca, escribe en los comentarios, el Señor es mi luz y mi salvación. Escríbelo como un acto profético. Deja que esas palabras sean una muralla espiritual contra el miedo. Y mientras lo haces, dale me gusta a este video y compártelo. No sabes cuántas personas están viviendo en cautiverio emocional solo porque han dejado que el miedo se convierta en su lenguaje diario. En el próximo bloque voy a prepararte para descubrir una palabra que muchos pronuncian en momentos de frustración y que en el mundo espiritual equivale a rendirse sin pelear. Si el miedo debilita tu fe, la siguiente palabra directamente apaga el fuego que Dios encendió en tu corazón. Lo peor es que se cuela en tus labios en momentos de cansancio, cuando sientes que orar no cambia nada, que luchar no vale la pena, que ya nada va a mejorar. El enemigo espera esos instantes como un depredador paciente. Él no ataca cuando estás fuerte y encendida, sino cuando la fatiga espiritual empieza a nublar tu visión. Y entonces pone en tu boca una expresión que, aunque parezca inofensiva o sincera, en el mundo espiritual es la señal de rendición. Recuerda a Elías, el gran profeta de fuego, que después de derrotar a los profetas de Baal, huyó al desierto. Se sentó bajo un enebro y dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Primero Reyes 19:4. Esas palabras no salieron de un corazón incrédulo, sino de un siervo agotado. Pero en ese momento su boca estaba alineada con la derrota y no con la victoria que Dios ya tenía preparada. El enemigo sabe que si logra que declares esta palabra, no necesitará atacarte más. Tú misma detendrás tu avance. Por eso, antes de revelarte cuál es, necesito que examines tu corazón. ¿Cuántas veces, en medio del dolor, has hablado como si tu historia ya estuviera escrita y el final fuera la derrota? En el próximo bloque te mostraré cuál es esa palabra, cómo el enemigo la usa como un apagafuegos espiritual y qué debes decir en su lugar para encender nuevamente tu fe y tu esperanza. La tercera palabra que atrae la obra del enemigo es, ya no puedo. Estas tres palabras parecen simples, pero en el mundo espiritual son un candado que tú misma colocas sobre tus propias promesas. Cuando dices, ya no puedo, estás decretando un límite donde Dios ve un camino, estás apagando la antorcha que Él puso en tus manos. Mira lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Cuando se cansaron de caminar y de esperar, empezaron a murmurar contra Moisés. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. En otras palabras, estaban diciendo, ya no podemos seguir.
Esa confesión les costó 40 años vagando en el desierto, porque Dios no podía llevar a la tierra prometida a un pueblo cuya boca proclamaba derrota. El enemigo se alimenta de esa frase porque lo libera de pelear. Si tú dices que no puedes, ya has soltado la espada. Él sabe que no necesita tumbarte. Tú misma te sientas y te rindes. Pero hoy el Señor quiere recordarte que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando tu cuerpo te dice no puedo, responde con esa verdad. Cuando tu mente te dice no puedo, respóndele sí puedo, porque el Espíritu Santo me sostiene. Si decides arrancar ya no puedo de tu vocabulario espiritual, escribe en los comentarios todo lo puedo en Cristo. Que el cielo y el infierno sepan que tu fe sigue en pie, que tu historia no termina en un punto final de derrota, sino en un signo de victoria escrito por la mano de Dios. Y no olvides darle me gusta a este video y compartirlo, porque muchas personas están a punto de rendirse y solo necesitan esta palabra para levantarse. En el próximo bloque te voy a mostrar una palabra que, aunque suene a defensa personal, en realidad es un veneno que contamina tu corazón y te aleja del plan de Dios. Hay palabras que no parecen peligrosas porque surgen como un escudo para protegernos del dolor. Las pronunciamos cuando alguien nos hiere, cuando una traición nos corta el alma, cuando sentimos que nos han fallado tantas veces que ya no queremos esperar nada bueno de nadie. En apariencia, parecen un gesto de fortaleza, pero en realidad, en el mundo espiritual, son la puerta para que la amargura eche raíces profundas en tu corazón. El enemigo es astuto. Él sabe que una herida no sanada es como un terreno fértil para que crezcan pensamientos de resentimiento, venganza y desconfianza. Si logra que pronuncies esta palabra, conseguirá aislarte, desconectarte de la ayuda de otros y hasta endurecer tu corazón contra la voz de Dios. Recuerda a Caín cuando Dios no miró con agrado su ofrenda. En lugar de humillarse y corregir su actitud, permitió que el enojo y el orgullo se mezclaran, y aunque no conocemos todas sus palabras, sí sabemos que su corazón se cerró. Ese cierre interno lo llevó a cometer el primer asesinato de la historia. Quiero que pienses un momento. ¿Has dicho algo alguna vez para que los demás crean que estás bien, cuando en realidad estabas protegiendo una herida abierta? En el próximo bloque voy a revelarte exactamente cuál es esta palabra, cómo el enemigo la usa como una cadena invisible y qué verdad de Dios puedes declarar para romperla de raíz. La cuarta palabra que abre la puerta al enemigo es no me importa. La decimos cuando queremos mostrar que algo no nos afecta, que somos fuertes, que no necesitamos de nadie. Pero en realidad, cada vez que pronuncias no me importa en medio de una herida, estás levantando un muro alrededor de tu corazón. Y ese muro no solo bloquea el dolor, también bloquea el consuelo, la restauración y las bendiciones que Dios quiere enviarte. El enemigo disfruta de esta frase porque sabe que una persona que aparenta indiferencia no buscará ayuda, no pedirá oración y poco a poco se irá enfriando en la fe. Y cuando el amor se enfría, la palabra dice que la maldad se multiplica. Mateo 24:12. Mira a Pedro después de negar a Jesús 3 veces. Él pudo haber dicho, ya no me importa, esto se acabó, y haberse escondido para siempre. Pero en lugar de eso, cuando escuchó que el maestro lo llamaba, corrió hacia él y permitió que su corazón fuera restaurado. Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? No para humillarlo, sino para sanar esa herida y derribar el muro que la culpa había levantado. Cada vez que digas no me importa para protegerte, recuerda que esa protección no viene de Dios, sino de una mentira que te quiere aislar. La verdad es que sí te importa y que Dios quiere que entregues ese dolor para sanarlo por completo. Si hoy decides derribar ese muro y reemplazar esa frase por la verdad, escribe en los comentarios, Señor,
sana mi corazón. Será un acto de fe, un permiso que le das al Espíritu Santo para entrar en las áreas que has intentado cerrar por miedo o por orgullo. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que está aparentando que nada le duele, pero que por dentro está clamando por sanidad. En el próximo bloque voy a revelarte una palabra que parece muy pequeña, pero que tiene un poder devastador. Es la semilla de muchas maldiciones en la vida de un creyente. Hay palabras que parecen inofensivas porque son cortas, comunes y hasta las decimos sin pensarlo. Pero en el mundo espiritual, esas pequeñas expresiones pueden tener un peso enorme. Son como semillas diminutas que, cuando se repiten, crecen hasta convertirse en raíces profundas que atan nuestras emociones, nuestra mente y hasta nuestras decisiones. El enemigo sabe que no siempre necesita un gran pecado para frenar a un hijo de Dios. A veces basta con poner una palabra en sus labios, una palabra que erosione poco a poco su fe, que lo lleve a ver la vida con desesperanza, que lo acostumbre a vivir esperando lo peor. Recuerda la historia de los 10 espías en Números 13. Ellos no dijeron una gran maldición, simplemente dieron un reporte negativo, una serie de palabras que transmitieron miedo y desánimo al pueblo. Esas frases aparentemente pequeñas hicieron que toda una generación dudara de la promesa de Dios y quedara fuera de la tierra prometida. Quiero que pienses, ¿hay alguna palabra que tú repitas casi sin notarlo, pero que al final te robe la paz, te quite las ganas de orar o te haga esperar que las cosas salgan mal? En el próximo bloque voy a revelarte cuál es esa palabra, por qué tiene tanto poder destructivo y qué palabra de vida puedes poner en su lugar para cerrar esa puerta al enemigo. La quinta palabra que sin darte cuenta atrae al enemigo es nunca. Parece simple, incluso inofensiva, pero cuando la usas para hablar de tu futuro o de tus posibilidades, se convierte en una sentencia que encierra tu vida en un círculo de imposibilidad. Frases como nunca voy a cambiar, nunca voy a salir de esta situación, nunca voy a tener paz. Son decretos que el mundo espiritual toma en serio. El enemigo se aprovecha de cada nunca para sembrar desesperanza y romper tu expectativa en las promesas de Dios. Porque si crees que algo nunca pasará, dejas de orar por ello, dejas de luchar, dejas de esperar, y así, sin resistencia, le cedes terreno a la derrota. Mira a Sara en Génesis 18. Cuando escuchó que tendría un hijo en su vejez, rió para sí misma y pensó, después de haber envejecido tendré placer. En otras palabras, eso nunca va a pasar. Pero Dios, que es fiel, cumplió su palabra y le mostró que su poder no conoce límites. Cada vez que digas nunca sobre algo que Dios puede restaurar, estás firmando un contrato con la incredulidad. Pero hoy puedes romper ese contrato y reemplazarlo con la verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si quieres declarar que tu boca será instrumento de fe y no de derrota, escribe en los comentarios, en Cristo todo es posible. No lo digas solo por decirlo, créelo. Y cada vez que Él nunca quiera salir de tus labios, recuerda que para Dios no hay imposibles. Dale, me gusta este video y compártelo con alguien que vive repitiendo nunca, para que entienda que esa palabra es una cadena que hoy puede ser rota. En el próximo bloque voy a llevarte a descubrir una palabra que es aún más peligrosa, porque no solo afecta tu fe, sino que puede cerrar tu corazón a las oportunidades que Dios mismo está poniendo frente a ti. Hay expresiones que no solo salen de la boca, sino que revelan lo que está pasando en lo más profundo del corazón. Son frases que parecen una defensa, una forma de protegerte de la decepción, pero que en realidad son puertas cerradas a lo que Dios quiere hacer. El enemigo disfruta cuando logras justificar por qué ya no esperas nada nuevo,
¿Por qué te has convencido de que lo mejor ya pasó o de que no vale la pena intentarlo otra vez? Porque en ese estado no necesitas que Él te robe nada. Tú misma dejas de buscar, de pedir, de llamar. La Biblia nos dice en Apocalipsis 3:20 que Jesús está a la puerta y llama. Pero, ¿y si cuando Él llama, tu corazón ya está tan cerrado por esa frase que ni siquiera reconoces su voz? Ese es el peligro de la palabra que voy a revelarte en el próximo bloque. Te aseguro que cuando la identifiques, vas a reconocer momentos de tu vida en los que la has dicho y vas a entender cuántas bendiciones se han frenado por ello. Así que quédate conmigo, porque lo que voy a mostrarte puede ser el punto de quiebre para abrir de nuevo tu corazón a lo que el cielo quiere derramar sobre ti. La sexta palabra que abre la puerta al enemigo es «ya fue». Quizás la dices con un suspiro de resignación para dar a entender que algo quedó en el pasado y que no hay nada más que hacer. Pero en el mundo espiritual, «ya fue» es como cerrar con llave una puerta que Dios aún quería usar para bendecirte. El problema no es aceptar que algo terminó, sino la actitud que acompaña esas dos palabras, porque muchas veces las pronunciamos no desde la fe, sino desde la derrota, como quien se rinde antes de tiempo. Recuerda la historia de Pedro en Juan 21. Después de negar a Jesús 3 veces, podría haber dicho, «ya fue, mi llamado terminó», pero Jesús lo buscó, lo restauró y lo devolvió al propósito que le había sido dado desde el principio. Cada vez que dices «ya fue» para justificar que no vas a intentar otra vez, que no vas a orar más, que no vas a creer por ese milagro, el enemigo sonríe, porque sabe que ha logrado apagar tu esperanza. Hoy Dios te dice, no digas «ya fue» cuando yo aún no he terminado. Por eso, si quieres declarar que no vas a cerrar tu historia antes de tiempo, escribe en los comentarios, «Mi historia sigue en las manos de Dios». Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que vive repitiendo «ya fue», para que entienda que lo que para él parece el final, para Dios puede ser solo el comienzo. En el próximo bloque vamos a descubrir la séptima y última palabra, y te advierto que es la más sutil de todas, porque muchos la dicen creyendo que es algo bueno, cuando en realidad puede estar alejándolos del mover de Dios en sus vidas. Llegamos al umbral de la última palabra, y quiero que escuches con atención, porque esta es diferente a todas las anteriores. No suena negativa, no parece un insulto contra ti mismo, no parece una declaración de derrota, pero es igual de peligrosa. Es una palabra que muchos usan para sonar humildes, para evitar conflictos, para mostrar que están conformes con lo que tienen. Pero en el mundo espiritual, esa palabra puede ser un freno a tu crecimiento, un muro invisible que detiene lo que Dios quiere entregarte. El enemigo es astuto. Sabe que no siempre puede hacerte caer con tentaciones obvias o con pensamientos de derrota. Así que a veces planta en tu boca palabras que disfrazan la conformidad como virtud, pero que en realidad te mantienen lejos de tu destino. Y lo peor es que esta palabra no siempre sale en un momento de dolor. A veces la dices sonriendo, sin sospechar que cada vez que la pronuncias, estás rechazando sin darte cuenta la plenitud que el cielo quiere derramar sobre ti. En el próximo bloque voy a revelarte cuál es, y te aseguro que, cuando lo sepas, vas a comenzar a escucharla de otra forma y a usarla con más cuidado, porque entenderás que en el mundo espiritual no hay frases inofensivas. La séptima palabra es, «con eso me basta». Parece humilde, parece madura, y a veces lo es. Pero otras veces, cuando la dices para no incomodarte, para no soñar más alto, para no estirarte hacia lo que Dios ya preparó para ti, esa frase se convierte en un candado que el enemigo usa para que te conformes con lo mínimo. No confundas contentamiento con resignación. El contentamiento bíblico es estar agradecido mientras sigues creyendo y esperando en las promesas de Dios.
La resignación, en cambio, es bajar los brazos y decir, así estoy, y no voy a esperar nada más. Eso, en el mundo espiritual, es como decirle a Dios, no necesito que hagas más en mi vida. Recuerda la historia de Eliseo en 2 Reyes 13. El rey Joás golpeó la tierra solo 3 veces, y el profeta se enojó porque, si lo hubiera hecho más veces, habría vencido por completo a sus enemigos. El problema no fue lo que hizo, sino lo que dejó de hacer por conformarse con poco. Hoy Dios te dice, no digas, con eso me basta, cuando yo tengo más para ti. Por eso te invito a escribir en los comentarios, recibo todo lo que Dios tiene para mí. Hazlo como un acto de fe, declarando que no te conformarás con menos de lo que Él preparó para ti. Dale me gusta a este video. Si quieres romper con toda palabra de resignación, compártelo para que otros también sean libres de frases que limitan su destino y suscríbete para seguir recibiendo mensajes que te impulsen a vivir en la plenitud del propósito divino. Ahora, antes de irte, quédate unos minutos en silencio mientras la música te envuelve. Usa este momento como un altar para pedirle al Señor que ponga un guardián en tu boca, que cada palabra que salga de ti sea de bendición y de vida. Respira profundo, adora y permite que el Espíritu Santo selle en tu corazón lo que has recibido hoy, porque tú no fuiste llamado a vivir limitado, sino a vivir lleno, abundante y en victoria.